Hola, bienvenidos a este espacio de diálogo, donde exploremos momentos clave de nuestra historia o nos adentramos en el proceso de integración centroamericana en la segunda mitad del siglo XX, una etapa marcada por avances, desafíos y esperanza. Para analizar ese tema, me acompañan dos personas muy importantes. Primero es Natalia López, historiadora, enfoque de política latinoamericana. Bienvenida, Natalia. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Es importante rescatar estos procesos históricos porque aunque muchas veces se les mira como fracasos, en realidad contienen lecciones valiosas sobre la cooperación regional y la construcción de identidad común. Totalmente de acuerdo, y me alegra que podamos revisar ese tema con una mirada crítica y constructiva. También está con nosotros Sofía López, politóloga y analista de relaciones regionales. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, pues yo creo que siempre es necesario reflexionar sobre Centroamérica, especialmente desde la integración, que ha sido un intento constante, aunque incompleto, de superar retos incompartidos como región. Exacto. Y pues, ¿cómo empezó todo? Para entender la integración centroamericana tenemos que retroceder un poco y cómo y cuándo nace esta idea de unir esfuerzos como región. El impulso comenzó en los años 50 en un contexto de posguerra donde muchos países del mundo buscaban fórmulas de cooperación para evitar conflictos y acelerar el desarrollo. En Centroamérica, esa idea tomó forma en 1960 con la creación del Mercado Común Centroamericano, sus cifras MSSA, con 5 países fundadores, siendo estos Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Fue una respuesta a la necesidad de industrializarse y ganar crecimiento económico más estable, reduciendo la dependencia de exportaciones agrícolas. Sí, y yo creo que es importante añadir que el contexto internacional también influyó demasiado, ya que en la Guerra Fría, la influencia de Estados Unidos y la creación de otros bloques económicos en Europa motivaron a los gobiernos centroamericanos a buscar una vía regional que les permitiera negociar mejor en el comercio mundial. Era un proyecto muy ambicioso, incluso adelantado para la región, que requería mucha voluntad política. Muy interesante. Es muy interesante cómo ya desde entonces se veía una unión como una vía para fortalecer frente al exterior. Y por lo que cuentan, había un entusiasmo regional, aunque quizá con un poco de respaldo ciudadano en este momento, ¿no? Y pues sería otra parte que quiero comentarles, los éxitos del proceso, pasando a los logros. ¿Qué avances concretos se lograron durante los años 60 y 70 gracias a esta integración? En términos económicos, hubo un crecimiento notable del comercio intrarregional, algo que antes era casi inexistente. Se crearon aranceles comunes y se fomentó la producción industrial. También surgieron instituciones claves como el BCI, que financió obras de infraestructura compartidas. Incluso se trabajó en mejorar carreteras y conexiones fronterizas para facilitar el intercambio de mercancía y personas. Fue una época de optimismo regional. Sí, y yo creo que desde la parte diplomática, pues por primera vez los países centroamericanos se sentaron a negociar como bloque, como identidad regional e información. Este acercamiento permitió discutir temas en comunes más allá de lo económico, como educación, técnica, seguridad y salud, pues trataban de construir un modelo de cooperación profunda con una visión más integrada en el futuro. Wow, eso es muy significativo. Parece que por fin se estaba pensando en la región como algo más que suma de países, una verdadera comunidad de construcción. Lástima que ese impulso no se mantuvo. Y también quería pues agregar otro tema, que serían los fracasos y las causas. ¿Qué pasó después? ¿Por qué ese impulso inicial comenzó a desvanecerse? El gran obstáculo fue la inestabilidad política interna. Desde los años 70, varios países cayeron en crisis profundas, especialmente Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que vivieron conflictos armados y dictaduras. La violencia y las diferencias ideológicas rompieron la confianza entre gobiernos y fragmentaron la región. La integración pasó a segundo plano frente a los problemas urgentes que eran los conflictos que se estaban viviendo. Sí, yo creo que también es importante mencionar que cada país tenía intereses muy diferentes, pues algunos buscaban autonomía, otros pues querían priorizar relaciones bilaterales y la integración necesitaba coordinación constante, pero esa voluntad se fue perdiendo. Además que, como lo dije anteriormente, durante la Guerra Fría Estados Unidos intervino directamente o bueno, indirectamente en varios países, lo que generó aún más desconfianza entre los gobiernos centroamericanos. Muy interesante todo lo que han dicho. Eso también muestra cómo los conflictos internos y externos terminaron desarticulando un proyecto que parecía prometedor. Y tal vez también faltó una estructura que protegiera el proceso integrador de la crisis política de cada país. Y también quería agregar otro tema,
pues este diálogo está siendo muy interesante, la verdad. Muchas gracias por estar aquí en este programa. Me están llenando de mucha información que yo no sabía y me alegro. Gracias por eso. Y quería también preguntarles qué pasó en los años 90. Después de esos años difíciles, ¿hubo un momento de recuperación o un reencuentro regional? Sí, Majo, pues la verdad es que el fin de los conflictos armados y el fin de la Guerra Fría con la firma de los acuerdos de paz, se abrió un espacio para retomar un diálogo regional. En 1991 se fundó el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana, quien está encargado en buscar y recuperar los principios del MCCA, pero en un contexto más político, social y ambiental, y esto fue una etapa de reconstrucción regional. También fue una oportunidad para fortalecer las instituciones democráticas y ampliar la integración más allá de lo económico. Se intentó incluir temas como la cooperación en seguridad, medio ambiente, participación ciudadana y derechos humanos. Aunque no se lograron todos esos objetivos, sí se recuperó la idea de que Centroamérica podía avanzar junta. Sí, exacto. Y en ese momento también empezó a crecer un discurso de una Centroamérica con una voz propia, que uno puede hablar, que uno puede opinar, que uno también puede accionar en estos espacios multilaterales, ¿cierto? Pues aunque aún había mucha distancia entre los discursos oficiales, la realidad y la realidad social. Em, Mirando hacia el frente, ¿creen ustedes que una integración verdadera aún es posible en estos tiempos? Sí, pero con condiciones claras. Se necesita estabilidad política, verdadera voluntad de los gobiernos y sobre todo inclusión social. No podemos hablar de integración si grandes sectores de la población siguen en pobreza o fuera del sistema. La integración no es solo económica, también es social y cultural. Sí, yo creo que es muy importante de que exista esta participación ciudadana real, donde los pueblos puedan sentirse que son también parte del proceso y que no solo los presidentes o cancilleres, pues, conforman esto, sino que las decisiones deben responder a las necesidades de las personas, mientras que la integración sea un proyecto de élite, seguirá siendo muy frágil. Sin duda. Y quizás uno de los grandes desafíos sea justamente eso, transformar la integración en algo cotidiano, cercano, no solo diplomático. Muchas gracias, gracias a ambas por sus valiosos aportes. Nos han ayudado a entender no solo lo que pasó, sino también lo que aún puede ser. Centroamérica sigue escribiendo su historia, entre avances, retrocesos y sueños comunes. Muchas gracias.